Muy buenos días y bienvenidos a la legislatura de Mendoza. Hoy nos convoca el foro sobre modernización del Estado y tecnología blockchain. En este encuentro se propone desde la legislatura provincial generar un espacio de reflexión sobre esta temática, contando con la presencia de grandes especialistas que nos aportarán su mirada sobre las nuevas formas en que los estados implementan y administran sus políticas públicas. Conforman hoy nuestra mesa académica el senador provincial Pablo Priore, el senador provincial Martín Kirchner Tomba y la senadora provincial Mercedes Ruz. Agradecemos la presencia, en primer lugar, del señor secretario legislativo de la Honorable Cámara de Senadores, David Sáenz, por supuesto a la senadora Fernanda Sabadín, y además de ello vamos a agradecer al subsecretario de Seguridad, Néstor Majul, que nos está acompañando. Y además los especialistas que hoy nos acompañan, el ingeniero Gastón Suárez Dueck, también Valentín Fuentes, y además de ello a Javier Rosenberg, gerente comercial de la empresa Coibanks. También al licenciado Fernando Melosi de ATM Mendoza. En primer lugar, vamos a darle la palabra al presidente del bloque Cambia Mendoza, Martín Kirchner Tomba, junto a la vicepresidenta del mismo, senadora Mercedes Ruz. ¿Vos primero? Dale, va. Bueno, porque yo traigo un mensaje de bienvenida del vicegobernador de la provincia que estaba al tanto de esta reunión y bueno, quería darle la bienvenida en nombre de él y de la presidenta provisional del Senado, la senadora Natacha Isenclas, a este foro de modernización que tiene como motivante un proyecto del senador Priore y del senador Kirchner, que fue radicado en la Comisión de Reforma del Estado de este honorable Senado y que eso es muy importante, es una comisión que yo presido y que tiene que ver justamente con este espíritu del proyecto y de transformador del Estado, ¿no? De alguna forma de traspolar esta tecnología blockchain a la administración pública central. Así que bueno, gustosa de esta jornada y teniendo en cuenta la calidad de quienes van a exponer a lo largo de este día, bueno, la verdad que auguro una excelente jornada, así que espero que la disfruten y agradecerles. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Bueno, obviamente agradecerles a todos su participación. Vamos a hacer una pequeña introducción rápida para ir a lo importante, que es escuchar las experiencias. Esta fue una idea del senador Priore que compartió hace unos meses atrás una inquietud, que era algo que se viene haciendo en Mendoza en algunas cosas, pero que no es una inquietud aislada, sino que es algo que me gustaría darle un contexto general, ¿no? Uno cuando viene desde San Luis y quiere entrar a Mendoza se encuentra con un portal muy bonito en el Arco de Saguadero que dice Tierra del Sol y de Buen Vino. Y es nuestra marca, ¿no? El sol y el buen vino en Mendoza. Hace bastante tiempo, gracias al esfuerzo de los innovadores y de los intentos y los startups de arranque que estamos viendo en la provincia de Mendoza, estamos tratando de que esa Mendoza también sea la Mendoza Tierra del Conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque la economía está teniendo un empujón muy fuerte. Recién veíamos en la presentación de presupuesto del Ministerio de Economía cómo los servicios basados en el conocimiento ya son el tercer sector de exportador en orden de la provincia de Mendoza. A nivel internacional viene creciendo muy fuerte. Fue el único sector que creció en la pandemia y significa nada más ni nada menos algo que no puede ser reemplazado muchas veces por máquina, que es la capacidad creativa e innovadora que tiene el ser humano. Y eso es algo que nos parecía importante destacar en estas jornadas, que si bien habla de una de las grandes innovaciones de esta cuarta revolución industrial en la que vivimos, que es la revolución del conocimiento, la revolución de la inteligencia artificial, la revolución basada básicamente en el cambio de nosotros mismos y no tanto de la actividad económica, es que Mendoza queremos empujar esta masa crítica y seguirla transformando en uno de los grandes centros de conocimiento de la Argentina y por supuesto de Mendoza, del país. Nos gustaría
en esto hablar un poquito de blockchain es algo que para los que pintamos canas es muy difícil a veces de comprender a primera fase. Para los que son nativos en este tema es algo tan simple que agradezco que esto pase así, porque significa que viene el cambio y que ya es tiempo para que ellos den el paso adelante y nosotros sigamos del costado mirando y acompañando. Pero la verdad que entender al blockchain como una especie de mundo en la palma de la mano, ¿no? Donde el mundo a sí mismo se otorga la facultad de organizarse, de cuidarse, de potenciarse, porque ese es el funcionamiento de la cadena o del blockchain, es decir, que los mismos operadores del sistema son los que indirectamente le otorgan validez al sistema en sí. Ya no necesitamos la intervención de terceros, ya no necesitamos personas que estén buscando a quienes no le quitan seguridad a los sistemas, sino el mismo sistema valida la seguridad a través de la cadena. Y eso es lo que nos hemos transformado como ser humano, es decir, más que nunca en la historia del mundo, el vivir en sociedad requiere interdependencia, interoperabilidad entre nosotros. No solamente lo vemos al trabajar con personas de acá o en la India en un instante y estar conectados como si estuvieran sentados al lado, sino que lo hacemos como una forma de vida. Y eso creo que es positivo, que en Mendoza se vengan dando este tipo de análisis. Vamos a escuchar opiniones del sector privado, opiniones del sector público. En Mendoza, ATM del sector público ha hecho un esfuerzo en esto. Le hemos propuesto a la Dirección de Compra y Suministro de la provincia avanzar en el tema de blockchain con el proyecto que presentó y me pidió que lo acompañara muy gentilmente Pablo. No ha podido venir el director de Compra y Suministro porque está justamente en unas jornadas de todas las internacional de Compra y Suministro, pero me pidió que les transmitiera que es algo que tienen en el objetivo y que de esa manera dinamizamos la forma de trabajar del Estado y creemos que es siempre para mejorar la calidad de vida. Porque ¿para qué hacemos las cosas si no hacemos para mejorar la calidad de vida de las personas? Y cada una de las cosas que hacen en el sector privado y tratamos de hacer en el sector público es para eso. Cuando no lo hacemos es cuando tenemos que revisarlo y volverlo a plantear, que pasa mucho en el sector público. Y está bueno tener presente para qué hacemos las cosas. Así que yo quiero agradecerles a ustedes en esta breve introducción que estén acá. Muy ansioso por escuchar las experiencias particulares y bueno, y especialmente en esto que es la Mendoza Tierra del Conocimiento, que se lleven los que están escuchando por Zoom, que tienen muy buena experiencia, como pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se lleven el concepto de lo que está trabajando Mendoza, donde tiene un material humano muy importante, hay mucha innovación, hay mucho startup, hay mucha gente creativa y bueno, ojalá que muy pronto ese ingreso a Mendoza diga Tierra del Sol de buen vino y Mendoza Tierra del Conocimiento. Así que muchas gracias y bienvenidos. A continuación, bueno, vamos a invitarlos para que expongan. Pablo, adelante, senador Priore. No, lo mío muy breve. Bueno, primero pedir disculpas por todos los cambios horarios. Ingresó esta semana el presupuesto y tuvimos que acomodar el horario de la jornada al horario del presupuesto. A las 4 viene la gente del Ministerio de Seguridad, diputado, y bueno, los 3 senadores acá presentes somos miembros de la Comisión de Hacienda, así que lamentablemente tenemos que participar de ahí, o nos toca. Lo otro, respecto a Roberto Reta, está exponiendo justamente sobre compras sustentables. O sea, nosotros lo que en Mendoza está haciendo, que ha hecho pie, es todo el tema de, pasamos de responsabilidad social empresaria al tema de compras de empresas de triple impacto. Creo que en eso también hemos sido innovadores y creo que Mendoza en sí, en la administración pública, siempre viene tratando de ser innovador y transparentando todo lo que venga que ver con la administración. Los últimos 6 años ha sido uno de los ejes que hemos tenido y creemos que todo lo que podamos aportar para mejorar los sistemas y para que sea todo mucho más trazable, mucho más seguro y mucho más confiable, va a ayudar a que haya una mejor provincia y una mejor administración, que es lo que apuntamos, y creo que hoy necesitamos aprender de ustedes, de las experiencias, porque eso creo que nos enriquece a todos para poder permitir después aplicar en la administración pública mejores tecnologías y mejores métodos de administración. Así que muchas gracias por participar y gracias por venir. Gracias al senador Pablo Priore. A continuación vamos a comenzar con los expositores y vamos a recibir en primer lugar al ingeniero Gastón Suárez Dueck y al magíster Valentín
Fuentes. Ellos van a abrir este encuentro con una introducción a la tecnología blockchain. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Un placer estar aquí y poder compartir unos minutos. Mi nombre es Gastón, estoy con Valentín. Juntos trabajamos hace ya un poco más de 3 años en capacitar. Entendemos que falta muchísimo por aprender todos, incluso nosotros. Yo particularmente vengo de un ámbito más técnico, informático. Valentín viene más del mercado financiero. Y al día de hoy seguimos estudiando y capacitándonos, y si las cosas van bien, va a continuar siendo de esa manera. No duden en hacernos consultas, la idea es aportar valor, por lo cual que todos se lleven algo. Si hay usuarios que ya conocen mucho, que nos tengan un poco de paciencia, vamos a ver algunos temas más introductorios, y por ahí alguien que no conoce demasiado, que nos tenga también un poco de paciencia si en algún momento mencionamos algún tema un poco más avanzado. Bueno, gracias por la invitación. Si quieren pueden escanear el QR y automáticamente bajan la presentación y la pueden seguir si quieren. Hoy vamos a estar tratando una leve introducción a lo que es la blockchain, Bitcoin y Ethereum, ¿sí? La idea es que se lleven por lo menos un racionamiento lineal de cómo funciona y cómo viene esta tecnología, y la vamos a tratar de bajar a tierra y ver cuáles son los usos prácticos que tiene. Bueno, la blockchain. ¿De dónde nace este concepto? ¿De dónde viene? Nos tenemos que remontar al Internet. ¿Y cuáles fueron los primeros usos? ¿Cuál fue la necesidad del Internet? ¿Sí? La inteligencia militar americana tenía un problema, que era que cuando bombardeaban una base donde ellos tenían computadoras, información, perdían toda la información que tenían en esa localidad, ¿sí? De ahí viene el desarrollo del Internet, de poder tener una base de datos centralizada, ¿sí? Que todas las otras bases que tenían, las bases militares, si eran bombardeadas, no perdieran la información, sino que siempre pudieran recuperar la información de los distintos lados. Ese es el origen. ¿Cuál es el origen de la blockchain? Bueno, va un paso más allá. Es una base de datos descentralizada, ¿sí? Y contra más descentralizada esté esta base de datos, mayor importancia tiene, mayor seguridad, ¿sí? Porque vamos a tener la misma información en distintos nodos, ¿sí? Actualmente, Bitcoin es la red descentralizada más grande del mundo. Es la blockchain descentralizada más grande del mundo, ¿sí? Pasamos una más. Bueno, ¿y qué es Bitcoin? ¿Sí? Bitcoin es un activo digital que fue pensado para que lo pudiéramos almacenar las personas de forma sin ningún intermediario, sin ninguna institución. Nosotros poder tener la propiedad del activo de forma directa y poderlo traspasar a cualquier persona sin intermediario. Ese es un poco el objetivo, el fin que tuvo. Además, bueno, tenemos completa libertad para enviar o recibir pagos, ¿sí? Podemos mandar un Bitcoin a China, a Irán, a Estados Unidos, y podemos recibir también, ¿sí? Por ejemplo, el caso de El Salvador, que fue el primer país del mundo en adoptar a Bitcoin como moneda de curso legal, el sentido que tenías para ello era el tema de regalías, ¿sí? Tenían un costo enorme El Salvador en enviar o recibir regalías, y a través de Bitcoin ese costo de transferencia se bajaba sustancialmente. Tenemos menos riesgo en los pagos. ¿Por qué? Porque no hay manera de poder, si yo le envío un Bitcoin a alguien, esta red descentralizada lo va a procesar y va a hacer que esa persona le llegue. En el medio no vamos a tener un riesgo de que sea bloqueado, de que sea interferido o de que haya un error en ese envío. Más seguridad y control. Bueno, vamos a tener el control sobre los activos, ¿sí? Que eso es muy importante. Por ahí, como argentino, lo podemos haber vivido en el 2001 con el corralito, cuando nos dimos cuenta que los activos que nosotros creíamos que éramos dueños de esos pesos, esos dólares, resultó que no éramos dueños, sino que habíamos cedido esos activos a una institución. Y un sistema neutral y transparente, esta misma descentralización, ¿sí? Hace que sea neutral, que no haya alguien que tome decisiones, ¿sí? No hay una persona que tenga más poder que otra, no hay un nodo que tenga más poder que otro, sino que es descentralizado y es parejo y es totalmente transparente y inmutable, ¿sí? Cualquier actividad que haya en la blockchain, si yo le transferí un activo a alguna persona, esa operación va a quedar inmutable, va a quedar en la blockchain
para siempre y siempre vamos a poder ver todas las operaciones y eso no hay manera de poderlo afectar. Bueno, Bitcoin no pertenece a ningún estado y a ningún país, ¿sí? Y no, y lo podemos usar de forma global, lo podemos usar en todo el mundo, siempre y cuando, obviamente, lo reciban o tengamos la tecnología para poder recibir. No es necesario revelar la información de la persona, ¿sí? Es totalmente trazable, pero también es anónimo. De cierta manera, es anónimo, entonces no tenemos una necesidad de tener que presentar la información de la identidad de la persona. Su emisión es limitada, eso es muy importante y tiene mucho valor en Bitcoin, ¿sí? Que van a haber 21 millones de Bitcoin y no más. Actualmente hay 19 millones, ¿sí? Quedan 10% más por minarse, por generarse, y tiene un supply finito, 21 millones. Bueno, esto repite un poco con lo que veníamos diciendo, el activo te pertenece, ¿sí? Es muy difícil que sea confiscable, siempre que nosotros tengamos la tenencia, es muy difícil que sea confiscable o que un tercero pueda extraernos ese activo. Bueno, y en el ecosistema actualmente de Bitcoin y de las cripto hay monedas estables que van a ser como dólares, nada más que están dentro de la blockchain y nos van a permitir comprar o vender Bitcoin sin tener la necesidad de salir de la blockchain. Bueno, hasta ahora o hasta que existió Bitcoin, la blockchain y toda esta tecnología, siempre dependíamos de los bancos, ¿sí? Si queríamos pedir un préstamo, necesitábamos la aprobación del banco. Si queríamos generar intereses, necesitábamos la aprobación del banco, teníamos que tener una cuenta. Y todo este concepto ya está entrando no en duda, sino que están viendo alternativas. Lo que nos viene a traer las cripto y la blockchain no es una guerra contra los bancos, son alternativas, ¿sí? Que una persona que no está bancarizada, que hay una población enorme a nivel mundial que no está bancarizada, tenga alternativas, ¿sí? Todas las operaciones que vamos a hacer con Bitcoin lo podemos hacer entre las partes, no tenemos la necesidad de una institución, ¿sí? Actualmente, si uno va a un banco, pone un plazo fijo, el banco puede hacerle un préstamo a una persona, o sea, siempre tenemos una institución de por medio. En el caso de Bitcoin, podemos hacer operaciones directamente entre personas sin necesidad de una institución. Y también refuerzo este concepto, el de la tenencia del activo, que no sucedan cosas como sucedió en el corralito, que no somos los tenedores de los activos cuando lo tiene otra institución. Bueno, algunas diferencias que tienen con el dólar, ¿sí? El dólar, la mínima se puede dividir, o sea, a 1 centavo. Bitcoin se puede dividir en 1 millón de satoshis, ¿sí? Es decir que no necesariamente si voy a hacer una inversión en Bitcoin necesito, hoy en día está cotizando alrededor de los $20.000, $20.000, no. Se divide en 1 millón de partes que son denominadas satoshis, ¿sí? En el caso del dólar, está centralizado la toma de decisiones, ¿sí? Veamos lo que pasó en pandemia, o sea, mismo acá en Argentina y sobre todo en Estados Unidos, la Fed decidió emitir, ¿sí? De forma unánime y generó la inflación que estamos viendo hoy, que en Estados Unidos está alrededor del 9%, sin tener que consultar, sin tener que decidir, sin tener que hacer un consenso. Son decisiones unilaterales. En el caso de los nodos de Bitcoin están totalmente descentralizados, ¿sí? No hay manera de tomar decisiones de forma unánime. Cualquier decisión que se vaya a tomar sobre la red de Bitcoin tiene que ser consensuada por una mayoría y en el caso de la emisión, como les hablé, es finito. Ya es algo que no va a cambiar nunca y de hecho no solo es finito, sino que también es deflacionario, ¿sí? Cada 4 años se producen la mitad de Bitcoin de los que se vienen produciendo. Bueno, pasamos una más. Bueno, ¿y cómo queda o qué tiene que ver la blockchain en todo esto y Bitcoin y cómo se relacionan, ¿sí? Cuando una persona tiene Bitcoin, tiene una billetera y le hace una transferencia a otra billetera, ¿sí? Esta transferencia va a quedar registrada, o sea, en todos los nodos que hay, ¿sí? Todos los nodos que son como esta base de datos distribuida, van a aceptar, van a decir, sí, la billetera tiene un Bitcoin, la billetera A tiene un Bitcoin para pasársela a la billetera B, es correcto, hay saldo, ¿sí? Y va a hacer esa transferencia. Bitcoin trabaja con un protocolo de prueba de trabajo, ¿sí? ¿Qué es prueba de trabajo? Es conocido en el ambiente como los mineros, que son hardware,
¿sí? Que alguien compró y lo puso a disposición de esta red, que está trabajando, haciendo cómputos matemáticos y está validando estas operaciones y las deja plasmadas en la blockchain. Entonces, donde A le pasó un Bitcoin a B, donde B le pasó un Bitcoin a C, y esto queda descentralizado, o sea, esta base de datos queda descentralizada en la blockchain inmutable, ¿sí? La información que va quedando en la blockchain se puede revisar, queda la trazabilidad para siempre y de forma inmutable. Otro tema que no lo mencioné, pero por ejemplo, los ataques, ¿sí? No sé si el año pasado escucharon el caso de Facebook, que Facebook fue hackeado y se dieron cuenta que ni siquiera podían entrar a las oficinas porque tenían todo centralizado en una base de datos. Cuando les hackearon esa base de datos, quedaron totalmente expuestos y les costó muchísimo volver a recuperar la información por esta propia descentralización. Si yo trabajo con centralización. Si yo trabajo con blockchain y quiero hacer un ataque, ¿sí? En el caso de Bitcoin tengo que hacer un ataque del 51%, es decir, tengo que tener el poder sobre el 51% de las máquinas del poder de cómputo para poder atacarlo, lo cual lo hace casi imposible, ¿sí? Y si quiero atacar, tengo que atacar, o quiero infectar con un virus o algo, tengo que infectar cada uno de estos nodos. No puedo infectar uno solo. Entonces, eso también hay que irlo entendiendo respecto a una base de datos centralizada o una base de datos descentralizada. Bueno, el supply de Bitcoin ya lo mencionamos, 21 millones, ¿sí? Cada 4 años, actualmente estamos más o menos por acá, ya se han emitido 19 millones, el 90% de los Bitcoin. Cada 4 años se van emitiendo la mitad y se van a seguir minando, se van a seguir generando Bitcoin hasta el año 1140 aproximadamente. Pero ya es muy poquito lo que queda por minar. A diferencia de todas las monedas que año a año se van emitiendo cada vez más. Estados Unidos en los últimos 2 años emitió 1/3 de la base monetaria. O sea, realmente la emisión de los gobiernos es muy alta, por eso también la característica que sea deflacionario y finita no es menor, sobre todo con este nivel de descentralización que tiene Bitcoin. Bueno, con el dólar en los últimos 100 años, el dólar ha perdido un poder adquisitivo enorme, ¿sí? Por ahí nominalmente no nos damos cuenta, porque nosotros si tenemos en la caja de seguridad $100 y vamos dentro de 10 años, seguimos teniendo $100, pero nuestro poder adquisitivo se ha diluido mucho. Acá lo conocemos muy bien con el peso, pero con el dólar pensamos que es una moneda dura, que es una moneda estable, y realmente no lo es. Esto en los últimos 100 años, pero actualmente tiene una inflación del 10%, por lo cual si guardáramos durante 10 años con este nivel de inflación, nos encontramos que el poder adquisitivo se perdió casi un 100%. Vamos a pasar, esto es el supply de Bitcoin. Actualmente esos son los poquitos Bitcoin que quedan por seguir minando. Bueno, esto como para entender un poco del precio y qué es lo que ha venido sucediendo. Bitcoin nace en el 2009, después de la quiebra después de toda la crisis subprime y de la quiebra de Lehman Brothers. Ahí arranca, se caracteriza por ser un activo volátil, quiere decir que la variación en sus precios es muy alta, ¿sí? Pero ha tenido un crecimiento exponencial, ¿sí? Pensemos que acá están marcados los halving, que son esos procesos que les mencioné que suceden cada 4 años y donde se pasan a producir la mitad de Bitcoin. Y eso nos va marcando un poco los ciclos que va teniendo el activo. Ha tenido un rendimiento extraordinario, ¿sí? Con correcciones muy fuertes del 90%, del 85%. Actualmente estamos viendo en el mercado una corrección del 75%, pero con mínimos muy altos, ¿sí? Es decir, los primeros mínimos después de un ciclo alcista pasó de 32 a 2, el próximo mínimo fue 163, el próximo mínimo fue 3000 y el próximo mínimo que hemos vivido hasta ahora por lo menos han sido los 17.000. Los mínimos estamos hablando desde que hace un máximo, un all-time high, corrige un 85%, vuelve a hacer otro máximo y nos va marcando nuevos mínimos y nuevos máximos, con crecimientos que van del 57.000%, 11.000% y 2.000% en el caso del mínimo hasta los 69.000. Esto es para entender un poco cómo ha sido la evolución del precio en el tiempo. Obviamente cada vez que Bitcoin está en los máximos se habla de que es una burbuja, que va a estallar, va a corregir, etc. Vienen correcciones donde se habla que Bitcoin va a desaparecer, que es una tecnología sumamente especulativa.
vuelve otra vez, bueno, y se repite este ciclo de máximo, desaparece, burbuja, desaparece, y lo vamos a seguir viendo mientras se va adoptando esta tecnología. Durante todo este periodo los inversores eran personas físicas, no habían instituciones. A partir del 2019 empezaron a entrar, a partir de la pandemia, empezaron a entrar fuertes las instituciones, como PayPal, grandes bancos, y de hecho ya vimos los primeros países, ya hay 2 países que tienen a Bitcoin como moneda de curso legal, que uno es El Salvador y la otra es República Centroafricana. ¿Sí? Y estimamos que para el 2023 hayan varios países más que empiecen a adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Y un montón de instituciones, el fondo más grande del mundo, BlackRock, ya ha hecho acuerdos con Coinbase para darle exposición a sus clientes en Bitcoin y en Ethereum. Fidelity, que es el fondo que maneja las pensiones de los jubilados de Estados Unidos, también está haciendo acuerdos y está dándole exposición a sus clientes con Bitcoin y Ethereum. Bueno, hay algunas ventajas globales para poder entender. Cualquier persona con acceso a Internet tiene la posibilidad de tener acceso a Bitcoin, ¿sí? Hay muchísima gente que no está bancarizada, hay muchísima gente que no tiene acceso y que de esta manera puede acceder a un capital. Está el caso, por ejemplo, en Afganistán, de las mujeres que no tenían permitido trabajar o tener una cuenta de banco, poder recibir un sueldo. A través de Bitcoin por primera vez pudieron recibir una transferencia de valor. La descentralización que venimos hablando, o sea, la importancia de tener una red descentralizada tan grande, ¿sí? No existe otra red descentralizada más grande que la de Bitcoin. La trazabilidad, siempre vamos a poder ver todas las operaciones y es completamente trazable y transparente todo lo que sucede en la blockchain. Algunas desventajas es que, bueno, ha sido, ahí no sé si alcanzan a ver, se ve The Silk Road, ¿sí? La ruta de la seda, está en Netflix como una película de un caso que sucedió, que fue una de las primeras adopciones masivas. La ruta de la seda o Silk Road fue una página de internet muy parecida a lo que hoy conocemos como Amazon, pero de la dark web, ¿sí? Y se utilizaba para cosas ilegales. Y en ese momento creían o consideraban que Bitcoin era totalmente anónimo y que no lo podían trazar, entonces fue el primer uso masivo que tuvo la criptomoneda y se utilizó para cosas, o sea, que no eran buenas, ¿sí? Y acá voy con otro ejemplo, lo que vemos ahí. Bitcoin es como un cuchillo, ¿sí? Lo podemos usar para salvar una vida operando un corazón, o lo podemos usar para matar a alguien. Es una herramienta, ¿sí? Que no es ni buena ni mala, simplemente que hay personas que le ponen buenos usos y hay otras que no. El tema de los exchange, Bitcoin tiene una dificultad técnica, ¿sí? Si bien es accesible y es una forma de democratizar el dinero, todavía técnicamente es bastante difícil poder adquirirlo, poder almacenarlo, poder transferirlo. O sea, requiere un estudio y requiere unos conocimientos previos. Aún no está tan masificado, pero, por ejemplo, los exchange han hecho bastante más fácil ese trabajo, ¿sí? Dándonos la posibilidad de comprar, de vender, de almacenarlos, ya no de una forma descentralizada, sino centralizada, pero bueno, vienen a darnos algunas ventajas. Y por último, la volatilidad del precio, ¿sí? Si uno entra a este mercado pensando que se va a hacer rico y que va a meter todo y no entiende en qué está invirtiendo, es muy probable que pierda parte de su capital por la propia volatilidad, ¿sí? Bueno, y para ir cerrando con Bitcoin, tenemos 2 maneras a grandes rasgos, ¿sí? Hay otras maneras, pero lo podemos tener una tenencia directa y yo ser el propietario y tener la tenencia de mis activos mediante billeteras frías, por ejemplo, ¿sí? Que son billeteras que nos van a dar muchísima seguridad para poder tener los activos, o mediante un exchange, que lo que vamos a estar haciendo, ahí volvemos otra vez al concepto de centralización del banco. Ahí el exchange viene a cumplir el rol del banco y le voy a ceder mis activos a cambio de una plataforma que me va a facilitar las operaciones. Hay un montón más de billeteras y de formas, lo estamos simplificando muy rápidamente. Bueno, y ahora los dejo con Gastón, que nos va a comentar ahí sobre Ethereum y los smart contracts. Gracias. Bueno, gracias, Valen. Súper. ¿Venimos bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Que bueno, a mí me gustaría, antes de empezar con Ethereum, poder hacer algunas ideas sobre el caso de Bitcoin. Personalmente, cómo fue una transformación. Yo vengo de un lado más bien técnico. Cuando empecé a estudiar estos temas,
me di cuenta que hay un montón de cosas que no conocía. De hecho, hay una frase, no sé si alguno la conoce, de Henry Ford, que dice que si las personas entendiéramos cómo funciona el dinero, habría una revolución antes de mañana a la mañana, ¿no? Creo que la mayoría no nos enseñan cómo funciona el dinero generalmente. En el colegio particularmente vi 3 o 4 años la Primera Guerra Mundial y la Segunda, cosa que uso todos los días, ¿no? Pero sobre el dinero la verdad es que no me enseñaron demasiado y creo que es necesario aprender, tomarse el tiempo, poder estudiar. La mayoría de las personas entramos o tienen una idea asociada a Bitcoin con una cuestión muy especulativa, solamente de las ganancias o poder generar o porque parece que fuera fácil. Evidentemente no lo es, nunca lo ha sido y probablemente nunca lo sea y requiere un conocimiento de nuestra parte. Personalmente creo que deberíamos dedicarle o vale la pena dedicarle no 20 minutos, 1 hora, sino 10, 50, 100 horas o más tiempo. Creo que es mucho lo que podemos vernos beneficiados, entendiendo, como recién comentaba Martín, de que estamos yendo hacia un mundo que cada vez nos lleva más a lo digital o a lo virtual, entendiendo estas características, juntándolo también con las necesidades para hacer un dinero. Las personas siempre hemos utilizado muchos tipos de dinero y esto ha estado evolucionando en el tiempo desde unas piedras, unas sal, oro, plata, algunas piedras preciosas y dependiendo en qué parte del planeta, pero hace poco que estamos con este experimento de que sean monedas fiduciarias, ¿no? O sea, el billete se inventó, el papel billete se inventó en China, tuvo un crecimiento muy grande, permitió muchísimas ventajas. No fue fácil hacerle creer a las personas que estaban acostumbrados, pongamos el caso del oro, que en un momento decían, no, dame tu oro y yo te voy a dar un papel que representa. No fue tan pacífico esa transición y es algo que nos ayuda mucho a entender porque la historia se repite particularmente el caso del dólar. Pongo el dólar porque creo que es la moneda más importante en el mundo, pero es un experimento que no tiene muchos años. En el 71, de hecho, fue el momento en el que cambia absolutamente todo. Previo a eso, cada dólar estaba respaldado por oro. En el 71 hay una charla en YouTube que el que no lo haya visto lo recomiendo muchísimo. Tenemos YouTube, se puede buscar y ver a Nixon en el momento en el que anuncia de que cada dólar ya no va a estar respaldado por oro y que van a tener la posibilidad de poder emitir todo el dinero que ellos crean que sea necesario. Obviamente que lo comunicó de una manera para proteger las intenciones de los ciudadanos, del pueblo. Después vemos lo que ha pasado en la historia. Hay una página, perdón por la expresión, pero es el nombre de la página web, es What the Fuck Happened in 1971, qué carajos pasó en el 71, y vemos todas las estadísticas como las consecuencias de utilizar una moneda que, de hecho, la Reserva Federal ni siquiera es parte del gobierno, tienen capitales privados, ¿no? Nos damos una idea de que, en verdad, o por lo menos hablo por mí, no entendía nada de cómo funcionaba el dinero y yo no veo que las personas estemos demasiado interesados en aprender, aunque es una herramienta que utilizamos todos los días, en todos los ámbitos de nuestras vidas. No todo el mundo cree en Dios, o por lo menos no todos en el mismo tipo de Dios, o las creencias en distintas partes del mundo, en Asia, en África, en América, en Europa, pueden ser distintos. Ahora, la creencia en el dinero creo que es la única que es universal, por lo cual hay un libro muy recomendado también para el que no lo haya leído, es muy común, El hombre más rico de Babilonia, cuenta la historia de cómo no es que una sociedad cuando prospera, entonces empieza a utilizar una buena moneda, en ese caso era el oro en Babilonia, ¿no? Sino que por tener una buena moneda es que una sociedad puede progresar. Esta es la importancia, bueno, en Argentina comentarlo hoy en este momento es particular, todos conocemos los problemas, todos de hecho tenemos que destinar un montón de tiempo para no perder poder de compra. Sabemos que con la inflación, no sé, tal vez cobré el aguinaldo o cobré esto y estoy obligado a especular, o si invierto, si compro dólares, si lo consigo de una u otra manera, o qué es lo que voy a hacer, y que es tiempo que no estamos haciendo algo productivo. O sea, estamos solamente especulando para mantener el poder de compra. Creo que las personas tenemos muchísimo más que hacer y formas de aprovechar nuestro tiempo que viendo estos puntos. Por eso es importante tener una moneda. Personalmente y como una opinión, creo que Bitcoin en particular a mí me
toca hoy hablar un poquito más de Ethereum, pero creo que Bitcoin es la mejor moneda que hemos inventado como humanos en la historia desde que estamos acá, y todavía el 99% de las personas no nos damos cuenta de eso. De ahí que viene un poco con Valentín, que hemos decidido dedicar tiempo para realizar cursos. Enseguida ya les voy a contar un poquito más. Pero un poco la idea, para no aburrirlos, Bitcoin creo que es el mejor dinero que hemos inventado. Tenemos que ver un poco las características y las recomendaciones, seguir estudiando para el que no lo conoce o cree que todavía tiene mucho por aprender, que creo que es el mejor escenario, uno entender que todavía nos queda mucho por aprender, sea el lugar en el que estemos. Bueno, entenderlo desde este otro lugar. Y Bitcoin se crea en el 2008, fin del 2008, con un white paper. En 2009, el 3 de enero, se pone en funcionamiento la red y obviamente fue una revolución. Esto a un montón de personas, sobre todo el mundo de la criptografía o informáticos o con un tipo de pensamiento por ahí más liberal, también llamó la atención inmediatamente. Uno de esos fue Vitalik Buterin, un chico ruso-canadiense que descubrió esto. Su padre era programador y empezó a mostrarle. De hecho, la primera vez que le mostraron Bitcoin a Vitalik, dijo: no sé si es tan interesante esto. Un tiempo después le tenían que hacer un pago, le hicieron un pago utilizando esta red, ya que tenía unas ciertas complicaciones por el lugar en el que él se encontraba, y empezó a escribir artículos sobre Bitcoin, qué era Bitcoin, y con 19 años, 20 años, tuvo una idea de crear otra blockchain. En este caso fue Ethereum, este es el loguito que estamos viendo, con la idea de poder programar arriba de esta blockchain, porque tiene un montón de beneficios Bitcoin, pero es más bien, no es tan fácil, es un lenguaje que está limitado a propósito, el lenguaje que uno lo que puede hacer sobre Bitcoin. En cambio, en Ethereum quería abrir la intención. ¿Podemos pasar a la siguiente? La intención de Ethereum era poder desarrollar y meter un poco lo que estuvimos hablando acá al principio, que era que la blockchain llegue a muchos ámbitos de nuestra vida. ¿Podemos pasar a la siguiente? No sé cuál es el movimiento. Sí, ahí está, ahí. Buenísimo. Ahí. Bueno, acá vemos un poco la idea. Vitalik Buterin. El sensor está ahí. Bueno, Vitalik Buterin entonces en el 2013 empieza a escribir estos artículos y una de estas monedas que había, porque Bitcoin es software libre, cualquiera de nosotros podríamos copiar todo el código, implementar nuestra propia red, igual que Bitcoin, exactamente igual. Y ustedes, alguno se podrá tener esta idea. A mí se me ocurrió y dije, ¿por qué no lo hacemos? Si tiene tanto valor, tiene más de miles de millones de dólares. Bueno, porque el valor en sí no está en el código, sino por toda la red de computadoras que aseguran. Por eso es que creo que nunca va a existir otro Bitcoin. O sea, Bitcoin es único en estos aspectos y no es copiable, a pesar de que el código sea libre y cualquiera lo pueda descargar. Muchos lo hicieron, uno de ellos en ese momento, 2013, estamos 2014, era Mastercoin, donde Vitalik Buterin estaba haciendo las pasantías y les propone y le dice, ¿por qué no desarrollamos esta idea? Y era un pasante, le dijeron, por favor, dedícate a lo tuyo, que ya nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Siguió insistiendo, se juntó con un par de personas, entre ellos Gavin Wood, que hoy es el creador de Polkadot, otra de las blockchains top 10 más o menos, y pusieron en marcha este proyecto. ¿Sí? Vamos. Con la idea de tener una blockchain programable para que se puedan construir aplicaciones descentralizadas. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. La intención, ¿qué podemos hacer si yo puedo programar en una blockchain? Tenemos un montón de soluciones. Recién Valentín hablaba y comentaba de que la situación está con los bancos. Yo hoy en día, sin conocer a la otra parte, puedo llegar a pedir un préstamo, o si tengo algunos ahorros, puedo ponerlos para poder recibir intereses, y es el mismo protocolo, el smart contract, el contrato inteligente, el que se encarga de tener todas las condiciones y poder validar. Cualquier persona puede, que sepa
software, puede leer el código y revisar que las condiciones son las correctas. Y esto va a permitir una explosión, un poco lo que se llama el mundo DeFi o las finanzas descentralizadas, que sinceramente ayudan a que muchas personas con un smartphone, con conexión a internet, puedan participar de un mercado financiero con lo importante que esto es y lo mucho que hace falta. A mí, bueno, cada vez muchas veces es muy complejo para alguien que no se vive un poco alejado tal vez de la ciudad o que no cumple con algunas características. Obviamente el banco no le va a querer prestar a cualquier persona y vemos que es uno de los puntos en cuanto a la inclusión sumamente importante. Otro de los puntos que menciona es un internet más privado. Ni hablar de esto, no me voy a demorar mucho tiempo, pero la web 2.0 creo que no sé cuál será el pensamiento de cada uno, pero si no pagamos por el servicio de la aplicación, el producto somos nosotros, eso creo que ya lo hemos entendido, y la publicidad, nuestros datos, y no es que uno necesite estar haciendo algo malo para querer tener privacidad, son cuestiones, de hecho cambia el comportamiento, hay unos estudios que cambia el comportamiento cuando uno sabe que lo están mirando, cuando uno sabe que puede actuar de una manera libre. Ethereum nos permite esto teniendo una billetera, una dirección en la red de Ethereum. Yo puedo interactuar con un montón de aplicaciones descentralizadas en este caso y solamente necesitan saber que tengo los fondos o bueno, las condiciones específicas, ¿no? Es como yo cuando voy a comprar y pago con tarjeta de crédito, la otra parte necesita saber que yo le pagué. No necesita saber quién soy, dónde vengo, cuáles son mis hábitos de consumo para después querer venderlo, venderme publicidad o un montón de otros problemas que pueden suceder. Y la privacidad o la tenencia de las monedas, esto que mencionaba Valentín, ¿no? Como que podemos nosotros tener la soberanía de nuestro capital, muchas personas dicen, bueno, no es tan importante, yo prefiero tenerlo en el banco. No es tan importante hasta que pasa a ser vital. Podemos pensar cómo habrá sido probablemente la gente que vivía en Rusia, no se lo esperaban, que de pronto no iban a poder hacer transferencias bancarias, o lo que está pasando hoy en Irán, donde las personas tienen que, hace poquito fue una mujer a un banco con un revólver para sacar sus propios ahorros, porque los necesitaba para su hermana que tenía una enfermedad y necesitaba pagarlo, y para poder sacar los ahorros del banco tuvo que ahora está prófuga, ¿no? Nosotros lo hemos vivido, también ha pasado en países del primer mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos. Ahora estamos viviendo una crisis bastante importante, entonces creemos que esto hay que pensarlo de antemano. Tenemos otras ventajas, pero bueno, resistente a la censura, pero vamos a continuar analizando. Entonces, con Ethereum, lo que buscamos es tener un sistema global que sea suficientemente neutral, que esté descentralizado. Necesitamos que no sea solo una persona la que puede tomar el control o aplicar a su voluntad sobre una red. ¿Por qué? ¿Para qué queremos este sistema? Bueno, para poder tener un dinero, como puede ser el Ethereum, que tiene un valor económico, o estas monedas que existen hoy, que son monedas estables. No sé si todos conocen este concepto de monedas estables o criptomonedas estables. ¿Conocen? ¿Alguien que lo conozca? ¿La mayoría sí? ¿Cómo? Stablecoins, bueno, en español, qué sé yo, sí, stablecoins, claro. La idea que son criptomonedas, pero que no viven dentro de la red de Ethereum, pero tienen una paridad con el dólar. Son empresas privadas, eso también hay que conocerlo, o la mayoría de las que han funcionado bien, porque hace poquito tuvimos el caso, estamos en una tecnología muy nueva, y hace poco salió muy mal un proyecto muy grande, no sé si alguno lo conoce, se llamaba Luna. Fue una moneda que tenía la idea de tener una paridad de 1 a 1, funcionó mal. Y las que vienen funcionando mejor ya desde el 2017 son empresas privadas que tienen todos estos fondos y emiten una criptomoneda, pero da unas ventajas sumamente importantes en un mundo cada vez más globalizado. Para tener la propiedad digital. Recién Valentín comentaba que un poco esta idea de que Internet fue la digitalización de la información y Bitcoin es la digitalización del valor, ¿no? Como una contraparte. Yo muchas veces veo el protocolo de Bitcoin, BTC, como uno más dentro de los que usamos dentro de Internet, como
entendemos, usamos www, ¿no?, para entrar, o el HTTP, o el SMTP, que es el código del mail, si alguien lo ha usado que tiene mucho tiempo. Este es el protocolo que está relacionado con el valor. Y poder demostrar la propiedad, esto en un entorno digital, es extraordinariamente importante. Y en Ethereum se creó los que se llaman los NFTs, o tokens no fungibles. Muy rápido, si la palabra fungible, yo tuve que revisar en un momento cuando lo empecé a estudiar, digamos, es que puede ser intercambiable. Un activo fungible es, no sé, yo tengo un peso y ahí hay otro peso y me da igual. Son totalmente intercambiables, no es que yo tenga una preferencia por uno o por otro. En cambio, el arte no es fungible, no es lo mismo dos cuadros de Picasso. No son lo mismo, no tienen el mismo valor, depende de un montón de cosas. Entonces son activos que no son fungibles. Entonces, en la red de Ethereum yo puedo tener tokens que son únicos, con unas propiedades, y hoy vemos acá en Mendoza, de hecho, hay proyectos que están trabajando para tokenizar inmuebles, el agro, y yo creo que en las próximas décadas vamos a ver una tokenización de un montón de cosas. Hay un proyecto de OpenVino, se llama OpenVino, donde están tokenizando la producción, posibilitando a que muchas más personas puedan participar, invertir, dándole liquidez a ese mercado para poder, muchas veces si uno se compra, no sé, un inmueble y lo quiere vender es bastante difícil, o necesito tener mucho capital. Ahora, si yo tokenizo cada metro, bueno, todos nosotros podemos ser dueños de un solo inmueble, cada uno tiene su token, está en la blockchain con estas características que decíamos de inmutable, permitiéndonos abrir el juego a muchas más personas. Estas son las razones por las cuales necesitamos. Entonces, un ejemplo de cómo puede ser un smart contract, tal vez conocemos la aplicación de Airbnb o el alquileres temporales. Bueno, yo puedo tener un contrato en el que establezca las condiciones y si hubo algún daño en la propiedad, entonces se va a hacer un descuento, o cuando la persona se retire ya me hace el pago. Hay muchos de estos smart contracts que también se utilizaron para aplicaciones relacionadas, no sé, con apuestas deportivas, que si gana Boca yo tengo que pagar y si gana River me lo pagan a mí. Bueno, pero eso tiene muchísimas aplicaciones. Es difícil pensar cuando estamos frente a una nueva tecnología cómo vamos a estar dentro de 20 años o 10 años. Pongámonos el caso de Internet. Incluso Internet ya en el 94, en el 95, yo tengo algunos artículos que decían de unos expertos que decían que Internet no iba a superar al fax. Bueno, era muy difícil poder pensar que 20 o 30 años después íbamos a estar todos conectados, trabajando con Zoom, en vivo, con cámaras en todas partes del mundo. No era algo intuitivo, por lo menos, ¿no? Y todo el desarrollo de la tecnología lleva su tiempo. Bitcoin lleva, dijimos, un poquito más de 12 años. Ethereum, siguiendo esto, se crea en el 2015 y ha sido una revolución. Al día de hoy es la segunda criptomoneda más importante. Y hay un cambio muy importante. Bueno, acá también ahora hace muy poquito, creo que fue esta semana, si no me equivoco, Flybondi permite ahora la compra de pasajes de avión con esta idea de los NFTs. Y me permite, por ejemplo, yo puedo comprarlo y tal vez no puedo viajar, y eso hasta ayer era un problema porque la aerolínea no me iba a cambiar. Ahora yo se lo puedo vender a él, o se lo doy, o se lo regalo, o lo que sea, porque yo soy el dueño de ese pasaje y él tiene las mismas características, las mismas posibilidades. O por ejemplo, de que si el mismo pasaje que yo saco puede tener un seguro de que si se demora del horario que estaba el vuelo, yo tengo una compensación económica, por ejemplo. Son todas cuestiones que pueden quedar escritas en un contrato que no depende de una sola de las partes para que lo ejecute, sino que es el mismo código, y esto tiene unas aplicaciones muy amplias. La siguiente, bueno, y ya para ir cerrando también este tema, hace 2 semanas, a mediados de septiembre, vivimos el evento más importante que hayamos tenido en una blockchain, que fue el cambio del algoritmo de consenso en la red de Ethereum. Valentín comentó sobre prueba de trabajo, esta idea de que yo, ¿por qué pondría mis ahorros? ¿Por qué me interesaría tener estos tokens o Bitcoin de acá a varios años? Es porque es muy seguro. ¿Cómo hago para ser muy seguro? Es porque la red
tiene un mecanismo de consenso para decir cuál es la red válida y lo hace que nadie pueda modificar esa información. Esto lo hace gastando energía. No sé si lo han visto o lo han escuchado de que Bitcoin gasta mucha energía. Bueno, otro de los temas, particularmente también hay que tomarlo entre comillas, porque existen unas posibilidades de que Bitcoin ayude al medio ambiente quemando unos gases, metano, transformándolo en carbono. No es un tema del cual sea especialista ni mucho menos, pero estoy estudiándolo para entender cómo puede Bitcoin beneficiar y aprovechar esa energía, porque si hay algo que conozco un poquito de energía es que es muy difícil utilizarla cuando está lejos del lugar donde se utiliza. No sé, si yo tengo unos recursos naturales 1000 kilómetros hacia allá y no hay una población, casi que no lo vamos a poder utilizar. Con Bitcoin, el valor que tiene una moneda que está respaldado en energía, porque cualquier persona que tenga un Bitcoin significa que lo compró o que hizo un trabajo que gastó recursos, gastó energía para resolver este problema matemático y por ende puede dar esta prueba de trabajo o proof of work como es el algoritmo que tiene Bitcoin. Lo malo es que consume muchísima energía. El proyecto de Ethereum desde el comienzo sabía que iban a migrar a otro tipo de forma para llegar al consenso, que es la prueba de tenencia. En vez de yo hacer todo el trabajo con los mineros y con el procesamiento de las máquinas, simplemente teniendo los tokens puedo participar en validar cuáles son las transacciones, que es esto lo que hacen los mineros, es decir, cuáles transacciones son válidas y cuáles no. Y esto lo vimos hace 2 semanas, a mediados de septiembre, se implementó con éxito. De hecho no ha pasado demasiado, eso es muy bueno. Muchas veces que no haya pasado nada muy importante es muy bueno. La red continuó funcionando, las personas que tenían Ethereum no se enteraron, fue transparente, pero la forma, ya Ethereum no utiliza la minería. Siguiente. Y esto es muy importante. Bueno, acá no se alcanza a ver, estaba el link, pero vemos la cantidad de energía que consume YouTube. Tenemos acá la minería de oro. Acá tenemos el algoritmo de Bitcoin, vemos que es considerable. Acá vemos Ethereum previo a hacer este cambio y acá tenemos Ethereum posterior a hacer este cambio. O sea, la red de Ethereum pasó a consumir 99.95% menos de energía y de hecho se pasó con este cambio del total de la energía que se consume en el mundo, el 0.2% del total, gracias a este cambio que, bueno, por ahí decimos no es tan grande, es un montón de energía el cambio solamente haciendo esta transformación en el algoritmo de consenso. ¿Hasta ahora venimos bien? ¿Sí? ¿Medio confundidos? ¿Estamos bien? Sí. El 99.95 de la red de Ethereum y el 0.2 de la energía total que se consume. Es muchísimo. No sé si alguien tenía algún minero de Bitcoin. Seguro que alguno tenía. Ethereum. De Ethereum, perdón, de Ethereum. Bueno, ya no funcionan más. Si teníamos una computadora que por ahí se usaba para gaming, no sé si a alguien le interesan los juegos, pero hace 1 año o 2 eran muy caras las placas de video porque todo el mundo las compraba para minar Ethereum, ¿sí? Ahora eso ya cambió y eso ya no se utiliza más. Para cerrar esta idea, el ecosistema de Ethereum es muy, muy, muy grande. Acá tenemos solamente algunos nombres. Acá hay algunas stablecoins, como decíamos recién, o monedas estables, que tienen una paridad con el dólar. Hay un montón de exchanges descentralizados donde yo puedo hacer operaciones de intercambiar un token por otro de manera descentralizada. Billeteras, infraestructura, como fuera Amazon o los servidores de Google, ¿no? Pero que no dependen en un solo lugar. Vemos que es muy grande y la verdad es que crece a un ritmo sumamente interesante. Esto lo podemos ver con la cantidad de programadores que están trabajando en la red de Bitcoin, que son muchos menos, comparado con la cantidad de programadores que están activos en la red de Ethereum, que es muchísimos. Y bueno, continuamos. Y esto continúa creciendo. Ya para cerrar, sí, un poco con Valentín, nos dedicamos a hacer asesorías, a poder capacitar empresas con organismos, damos cursos online, estamos armando una plataforma de cursos
on demand, digamos, donde cualquier persona lo puede hacer, porque ahora veníamos haciendo cursos presenciales y cursos por Zoom, en vivo, y estamos armando una plataforma para que cada uno lo pueda hacer el curso cuando quiera. Esperamos muy pronto poder tenerlo a disposición. Tenemos ahí un canal de YouTube que al que le interese, le invito a que nos siga, que miren los videitos, estamos también tener sus comentarios, nos interesa muchísimo. El QR es el contacto de Valentín de WhatsApp. ¿Y por qué nos dedicamos a esto? Bueno, vemos que hay muchos problemas en la educación financiera a nivel global, en especial con los jóvenes. Algunos datos duros, así como el 78% dicen que viven al día y más de la mitad siente ansiedad por la situación financiera. Más del 80% de los jóvenes no pueden contestar preguntas básicas sobre educación financiera. Más de 2/3 partes de las familias no tienen ahorros suficientes para cubrir un mes y medio, ¿no? Estas son situaciones que vemos que son muy, muy complejas y que tiene que ver con el aprendizaje y el conocimiento que tenemos en este aspecto. Me queda solamente invitarlos a un curso que vamos a estar dictando a partir del 27 de febrero para el que le interese y ver un poco más, de octubre, perdón, un poco más en profundidad. Me encantaría que participen y poder continuar en este viaje. ¿Algunas consultas? ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los expositores. A continuación vamos a invitar a Javier Rosenberg. Él es gerente comercial de Coinbanks y el tema justamente va a ser tokenizando la economía del mundo real. Gracias. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, como dijo ella, Javier Rosenberg es mi nombre. Soy gerente comercial de Coinbanks. Ahora ponemos una presentación, no sé si está por ahí. Es verdad. Yo iba a hacer así, pero no. Bueno, obviamente agradecemos a la legislatura la invitación para poder participar. Así que bueno, ahora vamos a charlar un poquito. No esperen de mí demasiados tecnicismos, mi perfil es más comercial y de marketing, así que la verdad con las especificaciones técnicas que hicieron los chicos acá, la verdad que fueron muy claros. Sí, por eso, o sea, yo que... Si querés les cuento de la cripto que se creó en Argentina, pero bueno. ¿Alguien sabe qué es la tokenización? Porque vieron que los chicos hablaron mucho de cripto, parte de tokenización, NFT y demás. ¿Alguien sabe lo que es tokenizar hoy? ¿O lo que se llama tokenizar, lo que es arriba en la blockchain, o lo que es en el mundo informático o tecnológico? Darle... A ver, la pienso como darle un valor puntual a una propiedad, a una transacción. Sí, andás por ahí, sí. Ah, buenísimo. Bueno, seguimos porque igual es el título y hay un par de slides que no dicen mucho. La idea es que me escuchen a mí, supongo que va a ser más interesante. Justamente, ¿por qué nosotros hablamos de tokenizar la economía del mundo real? Primero porque todo se basa en la economía y la gran mayoría de las cosas que hacemos, o sea, dentro de todos los ámbitos, siempre termina en algo económico, en algo financiero o en algo en un pago. O sea, absolutamente todo lo que hacemos, salvo cosas que están fuera de lo que es la estructura del día a día nuestro, siempre termina en un pago y por eso nosotros hablamos de la economía. La parte de tokenización es básicamente representar un activo real en lo que es la blockchain. Ya que Valen y Gastón estuvieron muy claros en todo lo que es blockchain, cómo se comporta, cómo trabaja, en dónde, de qué manera. Vamos a obviar toda esa parte, sobre todo porque la explicaron mejor que yo seguramente, así que la vamos a obviar. Entonces, un poco lo que nosotros hacemos, después les cuento qué es Coinbanks, pero en definitiva trabajamos en todas soluciones que están apalancadas en blockchain. Gastón y Valentín hablaban muy claro del uso del Bitcoin, el uso de la criptomoneda para lo que es, no ahorro, yo tampoco coincido mucho en que hoy todavía es algo para ahorrar, pero sí para transaccionar y para poder pagar es la moneda, a mi criterio, más eficiente.
o es la mejor moneda, como dijo Gastón hace un ratito. ¿Qué es lo que hicimos nosotros o que les ocurrió? Hoy tendría que estar Leo acá, tuvo un inconveniente. Leo es el fundador de Coinbase hace 7 años, cuando casi empezó Ethereum, que recién lo mencionaba Gastón. Empezaron a trabajar, empezaron a ver cómo se articulaba el tema de pagos o el tema de una criptomoneda en la economía del mundo real. Y a su vez, entendiendo que existe la blockchain, porque la blockchain en definitiva es un libro contable descentralizado, similar a una base de datos. Para el que lo quiere entender simple, eso es lo que es blockchain. Entonces dijeron, bueno, bárbaro, fantástico. Cuando armamos una cripto, tiene un valor, tiene un pago, o sea, se puede hacer un pago, tiene un valor y corre arriba de blockchain. Y dijeron, ¿para qué otra cosa se puede utilizar blockchain? Y ahí es donde empezaron a pensar, o sea, cuál era la utilidad que podía tener blockchain, teniendo en cuenta que la inmutabilidad, la seguridad, lo descentralizado eran las características más representativas. Y una que yo la voy a poner a tope, y a ustedes es la que entiendo supuestamente más le va a interesar, es la de la transparencia. O sea, claramente estamos hablando de un proceso muy transparente en todo lo que hagas arriba de blockchain. Entonces, ¿qué es lo que se dijo en ese momento? Y bueno, ¿cómo hacemos para que eso se acomode y trabaje sobre una misma línea? Bueno, ¿cómo hacemos la tokenización arriba de la blockchain y de alguna forma lo vinculamos con la economía real o el sistema financiero real? Porque no podemos salir de eso. Porque yo te puedo decir, bueno, ahorrar o comprar un Bitcoin. Sí, pero ¿cómo lo compro? Te tenés que meter en el mercado financiero a comprarlo. O sea, en algún momento se tienen que tocar, no existe. Corro al mercado. Sinceramente hemos escuchado mucha gente ir contra el sistema financiero y contra los procesos del sistema financiero y demás, y la verdad es que van en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros o la empresa empezó a trabajar? Es cómo se empieza a articular todo eso. Entonces nosotros lo que hacemos es, generamos rieles, como lo llamamos, para que todos esos procesos corran en paralelo, se junten y hagan algo más que interesante para, como dijo Martín, y a mí me quedó muy claro, que la gente pueda vivir mejor. O sea, básicamente es eso, no es un concepto ni filosófico ni nada por el estilo. Pasa por ahí. Y otra cosa que tomé de Martín, que fue lo que dijo al principio, es que si la intervención de los nodos, y ahí me meto en algo técnico, en una blockchain, es de gente que está afuera, como decía Gastón también, o como decía Valentín, está en Rusia, en China, en otro país, también tienen la posibilidad de decidir, o sea, de interactuar, ¿no? Que también tiene que ver con esa libertad que podemos tener y no estar atado a un sistema que no sabemos qué pasa. O sea, así que es un poco eso. Y uno de los, para seguir hablando de la tokenización, uno de los ejemplos que le quería dar, aparte de que el señor lo comentó muy bien, un ejemplo súper básico de tokenización es el casino. El casino es tokenización. Porque vas, pones la plata, te dan una monedita, crees en esa monedita y te pones a jugar, y cuando te querés ir, bueno, la idea es que ganes y te lleves una rentabilidad, ¿no? Pero, o sea, básicamente es eso, estás cambiando eso. Entonces es una representación en la blockchain de lo que es un activo tangible. ¿Me pasás uno más? Entonces, un poco lo que le decía era eso. Nosotros a lo que nos estamos dedicando en este tiempo es a cómo hacemos y articulamos que esos procesos que van por distintos lados se unan en algún lado, ¿sí? ¿Pasás? Acá es algo, no es algo técnico, pero es algo como para que se entienda un poco cómo se llega a la tokenización, ¿sí? Nosotros no vamos a suplir una base de datos. O sea, la base de datos tradicional, no sé si hay gente de tecnología acá, o por lo menos se entienden, es donde se alojan datos y después se operan, se sacan, se cambian y o sea, se tiene ordenada la información. Eso no lo vamos a suplir, va a seguir existiendo. O sea, sí puede trabajar como una base de datos, blockchain, pero con mucha más seguridad, inmutabilidad y todo lo que decíamos antes. Entonces, el proceso para poder tokenizar son esas tres cosas.
O sea, exista la blockchain como tal, como le explicaron los chicos recién, con todos sus procesos y toda su seguridad. Y a la hora de tokenizar necesitas un smart contract y necesitas otro interviniente que nosotros lo llamamos oráculo. ¿Sí? Necesitamos que algo suceda o que algo se defina para que se pueda empezar a operar arriba de blockchain. En este caso, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo, no sé, simple. Hablaban recién del área de tributaria y demás. Bueno, hay una cierta cantidad de procesos que tienen que suceder, que si eso va dentro de blockchain y eso después empieza a transaccionar adentro de blockchain, es lo que va a decir qué está bien, qué está mal, cómo se hace y qué se puede y qué no se puede hacer. ¿Sí? Ese es el oráculo, eso es la entidad. Si mañana la legislatura hace algún tipo de proceso arriba de blockchain, va a ser el oráculo y va a decir cómo hay que hacer las cosas. Blockchain se va a encargar de que las cosas sean como se digan y como se registren en un smart contract. El smart contract es el corazón de lo que se va a hacer. ¿Sí? Si mañana, no sé, se hace una obra pública, por ejemplo, y se puede tokenizar cómo financiarla, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Vos ponés una carretera, una autopista, tokenizás por el valor que necesitas para hacerla, la gente compra los tokens y después se va a llevar durante la concesión un X rentabilidad de ese token. Ahora, ¿cómo va a suceder eso? Se define en el smart contract. Si es la provincia, si es un privado o quien sea, define en el smart contract, va a decir, bueno, cada token vale 100, va a haber tantos tokens, vos podés salir de la tokenización cuando quieras y te vas a llevar X cantidad de dinero, y si te aguantás, para llamarlo simple, todo el proceso de rentabilidad, a los 20 años te vas a llevar 20 veces lo que pusiste. Listo. Y eso queda registrado ahí. Y de vuelta. Es un bono digital. ¿Cómo? Es un bono digital. ¿Qué cosa? ¿El token o...? Y el token es la representación, sí. Sí, en definitiva, sí, lo podés llamar bono. Lo que pasa es que depende de lo que hagas. O sea, si lo haces en otro, no sé, después lo voy a contar un poco más adelante. Nosotros trabajamos con una municipalidad y tienen una moneda interna. Después les cuento un poco más. Pero, o sea, pasa un poco por ahí. No sé si se entiende por dónde estoy yendo. Entonces, en realidad esto es técnico, esto es transparente hasta para mí, sinceramente. O sea, hasta para mí lo digo porque necesito, para entender ciertas cosas, tener un conocimiento técnico. Digo, pero esto es transparente, o sea, lo que sí, esto va a pasar y esto alguien lo tiene que definir. ¿Sí? Lo que no va a pasar es que ese smart contract se pueda cambiar. Eso es lo importante de todo esto, en definitiva. O sea... Porque vos decís, bueno, es lo mismo, no sé, pasa en una empresa y en una empresa tenés, no sé, tal directiva y en el medio de un proceso vos decís, bueno, mirá, yo defino mi proceso con estos 10 puntos y todo tiene que funcionar fantástico. Ahora, si en el medio del proceso hay una persona que hace algo distinto, ¿cómo lo controlás? O sea, pasa igual, o sea, no tenés forma de manejarlo. Justamente lo que tiene blockchain es esto. Entonces, esto traspolado, llevado a lo que es una moneda o llevar lo que es un token que va a tener un valor real después en el mundo financiero, si se quiere, es lo más importante. Y es a donde se apunta. Entonces, un poco con esta información, ¿qué es lo que sucede después con esto? Infinidad de ejemplos. O sea, se puede tokenizar absolutamente todo, o sea, y se puede llevar a un plano también de relacionamiento con los otros mundos, como les decía. ¿Sí? Porque tranquilamente, el día que ustedes compran un token y ese token tiene una validez, tiene que salir de la blockchain y esa es la única vez donde ese token se va a destruir y automáticamente a través de las integraciones pasa al mundo real y se puede cobrar por banco, se puede cobrar por una aplicación, se puede pagar. O sea, es un poco el sistema o cómo puede ir yendo el circuito, digamos, de ese token. Bueno, las presentaciones, como ven, o sea, no es lo más gráfico. O sea, la idea es charlar y contarles un poco
de qué va. Lo que hacemos nosotros es eso. Nuestro core transaccional lo que hace es unir esas tres patas que yo le venía comentando con la tokenización como el punto, digamos, más importante de lo que es la operación, digamos, en la blockchain, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Sí. A mí me queda claro el tema de la seguridad técnica, pero ¿quién garantiza eso? Por ejemplo, en el caso de la obra pública, el que vendría a ser el oráculo es el Estado. Sí. También sabemos que muchas veces el Estado cambia las reglas del juego. ¿No podés? Por eso, el smart contract garantiza la parte técnica, pero ¿quién garantiza en la práctica que nosotros vamos a recibir? Porque si no, todo estaría tokenizado, o sea, es tan perfecto todo que no entiendo por qué no lo estamos aplicando. Creo que yo sé dónde va la pregunta. En realidad la seguridad es quién es la contraparte. O sea, vos vas a tener empresas que van a ser confiables y a las cuales vos vas a invertir a través de la inversión, y empresas a las cuales no van a invertir porque son confiables. Estados que serán confiables y estados que no. Y es un riesgo de inversión. Bueno, esto pasa también un poco con lo que decía recién hace un ratito Gastón con el tema de Luna, de que fue una cripto que salió, o una stablecoin. Stable no tenía nada, pero bueno, en definitiva, o sea, vos podés hacer un montón de cosas, después tenés una credibilidad o no, dependiendo quién es el oráculo y quién está atrás. Y además hay todo un complemento jurídico, normativo, legal, que ustedes van a saber muchísimo más que yo, que es justamente lo que hay que definir antes que esto. Hoy, por ejemplo, se están tokenizando activos en formato de fideicomiso, por ejemplo. Si te pones a pensar, la tokenización o sea, tiene una relación, es bastante cercano a lo que es un concepto, digamos, o un proceso de fideicomiso. Porque en definitiva es eso, o sea, vos te haces de un dinero y después a X cantidad de tiempo tenés una rentabilidad y tenés gente que, bueno, ahí técnicamente el fiduciario, el fideicomiso, o sea, ahí no me pierdo, pero digo, básicamente pasa por ahí. Entonces, tiene que ver con eso. O sea, esto es como que yo te diga, vos comprás en cualquier marketplace hoy y pones tu tarjeta de crédito, bueno, esto es lo mismo. Es exactamente el mismo ejemplo. O sea, las opciones tenés miles. Y de vuelta, o sea, vos me decís, hoy yo tengo que comprar un stablecoin y yo compro USDC, USDT, punto, no hay otra. Para mí no hay otra. Después pueden venir ellos dos que la tienen mucho más clara y decir, no, pero yo, súper conservador, es una que tiene capitales orientales y el otro tiene capitales de Estados Unidos. Listo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un concepto que es interno, pero digamos dentro de la compañía, que es, nosotros estamos en un proceso de evangelización. Y no es evangelización de Coinbase para decirle, miren qué bueno que somos haciendo esto. No creo que haya muchos que estén haciendo esto, pero estamos en un proceso de evangelización porque es esto. Es lo que pasó con otros tipos de software o otro tipo de sistema hace 20 años atrás. Vos decías, esto no podía pasar, y hace 20 años atrás te decían, poner la tarjeta de crédito en Mercado Libre, y bueno, la ponías. Entonces, bueno, esto es lo mismo. Entonces, o sea, todo, por eso tiene un consenso primario. Y después se termina, digamos, tokenizando y efectivizando una vez que las reglas están claras. Lo que hace blockchain es que en el medio no pueda suceder nada que vos no quieras. Ese es el tema. Si ya de movida está mal armado, va a estar mal armado en todo el proceso. No es la idea, como dice Pablo, que eso suceda, ¿no? No es susceptible de que se pueda hackear. Es que justamente era lo que explicaban los chicos, o sea, el blockchain, y yo ahí, de última, si alguno quiere, al micrófono yo no tengo ningún problema, les puedo explicar los nodos y la cantidad de gente interviniente. Toda esa gente interviniente de la blockchain tiene la misma información. Entonces, cuando vos tenés una cuestión de, si se cae uno por una cuestión de que, no sé, tiene algún inconveniente técnico y se quiere, todos los demás lo tienen. Si tenés una persona tratando de, ahí me van a corregir ustedes, si tenés una persona tratando de hackear, el proceso de viralización de esa información en todos los nodos es mucho más rápido que el tipo que está hackeando. Tiene que ir hackeando uno por uno para tratar de que eso suceda, o sea, le tomaría años. Y bueno,
y la verdad es lo que decía Martín, también es un consenso y es lo que tiene la blockchain, porque no entras la información. Si la gente que es la que maneja todos los nodos entiende, la gente o el sistema entiende a través de la gente que una información no se puede subir o puede tener algún tipo de información que no es la que corresponde, no se valida. No hay consenso para que eso suceda. Entonces, es muy difícil que eso pase. Sí, hay, no sé, hay blockchain que no sé, hay una que hizo el Estado, por ejemplo. Se llama Blockchain Federal y son 4 nodos. O sea, entonces, como me digas, yo no voy a hablar más de nadie, pero te cuento para que te hagas. ¿Cuánto tiene 4.000 Bitcoin? ¿O Ethereum cuál es? O más o menos. Tienen 4.000 nodos. Estamos hablando de, o sea, una diferencia abismal. Pero bueno, o sea, en ese punto es donde, o sea, la tecnología está extremadamente avanzada. O sea, somos nosotros desde el lado más, sí, claro, esto es lo mismo cuando hablaban los chicos del dinero, de fiduciario y demás. A vos te dan un billete de 500 pesos y vos sabés que vale 500 pesos, pides un billete y decís, ¿cómo eso vale 500 pesos? Pues es fiduciario, es de fe, viene de fe, es así, punto, no hay nada en el medio. Entonces, justamente todo lo que nos machacaron en la cabeza todos estos años de que eso va a suceder, que tiene que ser así, es lo que nosotros ahora necesitamos que no sea más así. Entonces, ¿cómo hacemos para decir a la gente que realmente ahorrar no necesita poner la plata bajo el colchón, ¿no? Bueno, entonces es un poco eso. Claramente, sí, es social, es cultural, en Oriente ya hace más de 10 años, o por lo menos, sí, un poquito menos, o sea, que utilizan más aplicaciones y dinero virtual que el efectivo. Sale carísimo. En Argentina hoy, por ejemplo, es negocio tener un cajero automático en puntos de ventas donde venden mucho dinero efectivo. Porque lo que hacen es, lo ponen en el cajero automático, les pagan una comisión por eso y no tienen que pagarle a la recaudadora. Sale carísimo mover el dinero. Hoy es caro el dinero. El dinero es caro por defecto, por papel, por tinta, por la cantidad de seguridad que tiene que tener y por el traslado, básicamente por el traslado. Entonces, es todo un tiempo, de vuelta, vuelvo a lo mismo de lo que hablaba yo de la evangelización. Bueno, les cuento un poco, estos son algunos clientes con los cuales trabajamos. La idea no es decirles trabajamos con tal, sino contarles un poco casos de uso, ¿no? O sea, porque hasta acá quizás es o muy técnico o hay cosas que posiblemente no sepamos explicar, por lo menos de mi lado, pero con casos reales me parece que es muy lo podemos llevar al entendimiento. O sea, acá tenemos un logo que es el de MPP. Esta es la Municipalidad de Marcos Paz. Es una municipalidad de unos 100.000 habitantes más o menos que está a 50 kilómetros de capital. ¿Qué hicieron ellos? Entendieron que primero estaban trabajando con el tema de los residuos, ¿sí? O sea, dividir, no sé si alguno lo hace, dividir el plástico por un lado, los orgánicos por el otro. Y ellos empezaron o sea, para concientizar a la gente, entregaban los residuos y les daban un tiquecito, un vale, un papel. Volvemos al papel, nunca podemos salir de papel. Dijeron, bueno, o sea, qué bueno, y eso lo podían canjear en algunos negocios y era muy engorroso. Y nos dijeron un día, bueno, ¿y cómo solucionamos esto? Con un token. Te pongo un token, ponemos una billetera, yo te pongo un token, me traes el residuo, por cada residuo que yo te voy a dar 100 tokens. Y voy a ir al comercio, y como el comercio va a ser comercio y vecino, se va a bajar la aplicación para recibir el token y a su vez recibirlo por la basura y a su vez recibirlo si alguien le llevaba. Y se armó todo un proceso de economía interna a través de eso. ¿Qué hicieron después? Lo pasaron a crédito fiscal. Crédito fiscal, ¿por qué? Porque ellos cobraban unos impuestos a, no sé, ¿cuánto sale una tasa de un impuesto municipal? 1.000 pesos. Y en lugar de decirle, bueno, si vos me lo pagás en términos, yo te bonifico 100 pesos. Yo no, te voy a cobrar el 100% y en lugar de bonificarte 100 pesos te doy 100 tokens. Entonces, ¿qué hicieron? Lograron que la gente, si vos le haces un descuento, ese dinero se muere ahí, automáticamente deja de existir. Si vos le das un token, empieza a reactivar toda la economía.
y tienen un sistema reactivado en toda la economía que hoy hasta la aplicación tiene para pago mis cuentas, tiene para adherir a una tarjeta de débito y de crédito, y ahí es donde les contaba a nosotros que una de nuestras virtudes, digamos, de nuestra plataforma es conectarlos con el mundo financiero real, ¿no? Allá abajo dice Gobierno de Colombia. ¿Qué fue lo que se hizo en el Gobierno de Colombia? Básicamente trabajar arriba de blockchain con la información de las vacunas del COVID. A mí me pasó, y esto no lo doy, por ejemplo, para decir que esto es bueno, sino que a mí me pasó, llevando a mi hijo, arrancaron un papelito así, como no tenían más cartoncitos, y me pusieron los datos de lo que le habían puesto a mi hijo en... Y yo me fui creyendo, de vuelta, papelito y fiduciario, yo creyendo que le habían... ¿Cómo puede ser que le pusieron eso? O sea, bueno, se hizo arriba de blockchain y se impactó la información, y hoy es información que cada colombiano tiene su dato de por vida de lo que pasó con el COVID. Imagínense lo que se puede hacer a nivel ficha médica, ¿no? Que es algo que se viene peleando. O sea, yo vengo a trabajar en empresas de tecnología hace mucho, porque yo también peino cana, pero no se nota tanto, pero tengo un montón. Así que, como decías hace un rato. Imagínense lo que se puede hacer con lo que es la ficha médica, con que quede todo registrado, o sea, desde cómo estamos, desde que no sé, operaciones, qué tuvimos, qué no tuvimos, qué enfermedades, qué vacunas, o sea, y todo eso queda registrado y queda inmutable en blockchain. Bueno, hay un montón de ejemplos con el mercado financiero. Bueno, no sé si fuiste vos, Valen, que hablabas de la billetera Chivo, que es esta, que es la de El Salvador. El Salvador un día, no sé si lo conocen a Bukele, al presidente, tiene sus particularidades, no vamos a hablar, pero un día se levantó y dijo, Bitcoin tiene que ser moneda de curso legal en El Salvador. Así de moneda de curso legal. Buenísimo, pero ¿cómo haces para defender una moneda de curso legal cuando no tenés el control y no sos el que la creó? O sea, es un problema. Entonces, ¿qué es lo que se trató de hacer? Bueno, hacer una contabilidad paralela en blockchain, integrando a todos los bancos y dándole un poco más de información. El que ahorra, ahorra. Y si baja el blockchain, y si baja el Bitcoin, estás en problemas. Pero la idea era como moneda de pago, ¿no? De poder tener la posibilidad de pago. Entonces lo que se creó fue un sistema paralelo, un libro contable paralelo para almacenar y tener el dato de todo lo que fue sucediendo o lo que va sucediendo con la billetera de cada uno, y eso está arriba de blockchain. Nosotros hemos integrado 5 bancos de esa forma en El Salvador. Y un poco terminando, digo, hay un montón de casos. Nosotros estamos en un proceso de exploración, digamos, tenemos un montón de experiencia y hay un montón de casos más que se están trabajando. Nosotros estamos trabajando con tokenización de lo que tiene que ver con hidrocarburos, otra tokenización, bueno, particularmente con el petróleo, y hablábamos recién, de acuerdo a tu pregunta, o sea, que es en principio en un modelo de fideicomiso, ¿sí? O sea, como modelo, ¿no? O sea, después puede tener alguna arista o algún cambio, pero en principio pasa por ahí. O sea, la idea es hacerse del dinero como para poder tener la inversión y no tener que sacarlo de un presupuesto, digamos, de todos los días. Otra cosa que tiene la tokenización en este tipo de proyectos, que pueden ser de petróleo, de minería, de obras públicas, hoy en día hay un sinfín, es más, real estate también se está tokenizando. La idea también es darle lugar, y ahí también me pongo un poco lo que decía Martín al principio, darle lugar a que también la gente de a pie, si se quiere, pueda participar de este tipo de inversiones. Porque, ¿qué pasa? Vos haces hoy una tokenización de lo que es un pozo petróleo, las regalías mineras, por ejemplo. Si yo me voy, no sé, acá con el potasio, me voy a Catamarca con el litio, o petróleo en Neuquén, por ejemplo, van a decir, bueno, ¿cuánto necesitamos para explotar este pozo? No sé, $10 millones. Bueno, traete 5 empresas que pongan $2 millones cada uno.
yo no tengo millones de dólares, o sea, me tengo que morir 4 veces y volverla a juntar, no tengo forma de hacerlo. Entonces la idea con la tokenización, y una de las características que tiene la tokenización, y también lo decía Valentín, es la partición, la forma de poder particionar algo. O sea, la puedo particionar en un montón de tokens, en este caso, siendo mucho más claro, ¿no? Entonces, de repente vos decís, bueno, hoy quiero hacer explotación minera, pero le quiero dar el lugar a que la gente pueda tener un ahorro que esté apalancado a una regalía minera, a cualquier producto. Puede ser también, o sea, bueno, como petróleo o un mineral, o los bonos verdes con la huella de carbono. Entonces, la idea es un poco eso. Entonces, complementando un poco y les cuento puntualmente qué es lo que hacemos. Nosotros somos Coibanks, una empresa que hace más de 7 años que está en el mercado. Y justamente lo que hacemos es eso. Somos los conectores entre la blockchain y lo que sucede en el mundo real y somos los que llevamos, digamos, a materializar el poder tokenizar todo lo que le estoy contando. De vuelta, la idea es que iba a venir Leo, que Leo es uno de los primeros que empezó a hablar de blockchain en Argentina, pero no porque sea el presidente de la compañía, sino porque lo empezó hace 7, 8 años, cuando ni siquiera se hablaba de lo que era blockchain. Y bueno, y obviamente, más allá de que nosotros tenemos una expectativa comercial siempre, porque somos una empresa, la idea es poder brindarnos y darles una mano y ayudarlos en el caso de que necesiten más información. Sobre todo entiendo que ustedes analizan proyectos y estos proyectos pueden estar apalancados en blockchain. En el caso de que lo sea, posiblemente necesiten lo que nosotros llamamos la pata técnica y de saber qué factibilidad tiene. Así que cualquier consulta que nos quieran hacer, bienvenido. De vuelta, agradecerles a todos el tiempo, agradecerle a la legislatura la invitación. Y si tienen alguna consulta, me la hacen, y si no, me aplauden. Gracias. Impresionante. A continuación, vamos a recibir al siguiente expositor, que es el licenciado Fernando Melosi, director de Modernización e Innovación de ATM. Él nos va a hablar acerca de implementación del blockchain en el Estado y vamos a agradecer la presencia del contador Alejandro Donati, administrador general de ATM. ¿Lo quiere en mano o se lo... Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Bien. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, yo voy a contar el uso de blockchain, pero desde el punto de vista del Estado, en la implementación del Estado, pero desde el punto de vista de la certificación para la transparencia del Estado. Bueno, está de más contar que nosotros desde ATM ya recibimos Bitcoin para pagar los impuestos. Eso lo tienen que haber visto en las noticias, que eso se estuvo publicando. Y yo voy a contar la otra parte, que es cómo nosotros garantizamos transparencia o seguridad en toda la tramitación que ocurre en ATM. Próxima. Bueno, los objetivos que nos planteamos nosotros del Estado son, bueno, generar mayores niveles de transparencia en los procesos de gobierno y mejorar la percepción del ciudadano sobre el funcionamiento de la institución, ¿sí? Que eso se traduce en lo que se llama percepción del riesgo. El generar confianza lo vemos desde 2 puntos de vista, desde el punto de vista de las instituciones o desde el punto de vista de la tecnología. Por ejemplo, visto desde el punto de vista de las instituciones, si tenemos que citar un ejemplo, cuando nos tomamos nosotros un avión no conocemos nosotros al piloto. Sin embargo, confiamos. ¿Por qué confiamos? Porque hay detrás una institución que sabemos que hace todos los controles técnicos que nos garantiza y nos da seguridad a nosotros en el vuelo. Y desde el punto de vista de la tecnología es, por ejemplo, si nos remitimos, digamos, en la antigüedad, cuando no existía el papel carbónico, tenían que hacer una copia a mano de cada hoja que tenían que entregar. Cuando existió el papel carbónico ya daba una garantía de que lo que había escrito era lo mismo que había hecho con el original. Bueno, los principales problemas de la administración pública
uno de los principales problemas es la complejidad que tienen los procesos burocráticos, que demandan generalmente muchos pasos para poder ser resueltos. ¿Eso qué origina? Superposición de tareas, duplicidad en documentos, diferencias de criterio, alteración de información y hay mucho más. ¿En qué repercute? En el ciudadano, digamos, inconforme. Otro de los principales problemas es la cultura organizacional. Influye sobre cómo deben realizarse los procesos. Muchas veces, lo que hemos trabajado muchos años en el Estado, cuando preguntamos por qué hacen esto de tal manera, y dicen porque siempre se hizo así. Y eso es lo que sí suele ocurrir y es lo más costoso de cambiar. Y después, otro de los principales problemas es la falta de voluntad política para modernizar la gestión pública o para los cambios organizacionales. Si no hay apoyo político, es muy difícil poder lograrlo. Ya lo explicó, bueno, Gastón, ya lo han explicado todo lo que es blockchain. Yo sabía que al estar en tercer lugar ya se iba a explicar previamente, digamos, todo lo que es blockchain, así que traté de achicar esa parte e irnos después, digamos, a la aplicación propiamente de ATM. Pero como para resumir, digamos, lo que se ha venido hablando, sabemos que la blockchain organiza datos digitales, que eso son todas las transacciones que van ocurriendo, sea de la que sea, monetaria o no monetaria. Esas transacciones se agrupan en bloques, que son cuando minan, digamos, los mineros cuando minan, juntan transacciones y crean un bloque. Y esos bloques están distribuidos por miles y miles de nodos en todo el mundo. En el caso de una blockchain pública, que hay varias, que eso después lo voy a aclarar. Bueno, acá justamente los tipos de blockchain tenemos las públicas, que cualquiera puede unirse y participar, que son, por ejemplo, las de Bitcoin, Ethereum, son redes públicas, cualquiera se puede adherir. Pero después tenemos redes federadas, que son administradas por organizaciones de las que participan, digamos. Y en este caso aparece la BFA, que es la que creó gobierno, donde no necesita de miles y miles de nodos como las públicas, sino directamente dentro de su federación, digamos, dentro de los que los federan y los administran. En este caso pueden ser la cantidad de nodos que quieran, digamos. La BFA es un proyecto que inició muy bien, la inició cuando estaba el gobierno Juntos por el Cambio. Después, en cambio de gobierno, cayó un tiempo, cayó un año, estuvo bastante complicada porque algunos de los nodos dejaron de minar y ahora volvió a repuntar, así que está funcionando muy bien. Y después tenemos las privadas, que es puertas adentro, una administración puede crear su propia blockchain. Bueno, características generales que ya la han citado. La información no puede ser borrada o alterada. Sabemos que la información se encuentra replicada en miles y miles de nodos, entonces para poder yo alterarla tendría que cambiar, digamos, esa información en todos los lugares donde está replicada. Incorruptibilidad de la información, usa una técnica que es de hash, ya es un poco técnico, pero eso lo que hace es proteger la información para que no sea alterada, digamos. Y después lo que hablaban de los protocolos de consenso, que es lo más importante, la aprobación o rechazo de la información para agregar a la blockchain, es el mecanismo que sustituye a los intermediarios, porque no nos olvidemos que la blockchain lo que logra es deshacernos del intermediario, sea un banco, sea un escribano, en el caso de que no sea monetario, hace desaparecer este intermediario. Los protocolos de consenso son pruebas de trabajo o pruebas de participación. Como decía Gastón en un momento, Bitcoin trabaja con prueba de trabajo y Ethereum migró a protocolo de participación, prueba de participación. Uno usa capacidad de procesamiento. Yo cuanto más máquina tengo, cuanto más procesador tengo, más posibilidades tengo de resolver el algoritmo para poder minar. Así funcionan los mineros. La blockchain me arroja un algoritmo, un problema matemático, llamémosle, lo tengo que resolver y cuanto más capacidad tenga o cuanto más inteligente soy, digamos, más rápido lo voy a resolver y yo puedo minar. Entonces, cuanto más procesamiento, más posibilidad de minar y ganar plata, pues los mineros ganan plata. En la prueba de participación es cuánta moneda tengo, ¿sí? Cuántos bitcoins tengo, ahí cambia un poco el concepto. Bueno, entrando en el mundo de los smart contracts, es un código de programación en un lenguaje determinado que se llama Solidity. Siendo los términos, entonces el smart contract terminan siendo los términos de la sentencia y comando del código que lo forma. O sea, acá no hay
Otra interpretación, por ejemplo, en un contrato que estamos acostumbrados que, por ejemplo, un escribano haga, puede tener diferentes interpretaciones. O sea, tanto el que lo escribió como el que lo leyó lo puede interpretar de diferentes maneras, y ahí es donde por ahí entra el juego de los abogados, digamos, decir esto puede venir por acá o por el otro lado. Acá no hay interpretación, acá son líneas de código y hacen lo que está escrito, no hay manera de cambiarlo. Todos estos smart contracts utilizan la estructura de blockchain. ¿Por qué? Porque es un programa, llamémosle un programa informático que está montado sobre la blockchain y replicado en los miles y miles de nodos, por lo tanto no se puede alterar. Yo si lo llevo a cambiar en un nodo, hay miles de nodos que me lo siguen respaldando. Entonces no hay manera que lo pueda alterar el código, pueda cambiarlo. Bueno, ATM usa un smart contract para certificar las actuaciones administrativas. Este es el ejemplito de que nosotros usamos la blockchain federal argentina, como les comenté, es una blockchain federada, abierta y participativa, pensada para integrar servicios y aplicaciones en la blockchain. O sea, es gratis para los organismos públicos. De un lado tenemos ATM, del otro lado tenemos la BFA, y ese grafiquito representa, así sencillo, representa lo que nosotros hacemos. Tenemos una entrada, llamémosle un documento, un PDF. Ese PDF se le aplica una función matemática que se llama hash, que lo que hace es, viene el documento, le aplico la función matemática y del otro lado me da un número en hexadecimal, un número largo, hexadecimal. Y eso es lo que nosotros guardamos en la blockchain. Ese es, para ponerlo como para ejemplificarlo, este es el smart contract que está colgado en la BFA, en la blockchain federal argentina, programado en Solidity, así cortito, tiene dos funciones, una escribir información y otra leer. Siguiente. Ahí está. Sí, se ve muy poquito, pero bueno, es muy sencillito, no tiene más ciencia que esto y esto se puede usar para cualquier tipo de proceso administrativo. Ejemplo, las licitaciones. Toda la información que se sube a una licitación, si la quiero certificar para asegurarme de que no ha sido cambiado o alterado ningún documento, puedo usar tranquilamente este smart contract. Obviamente, como dije recién, no solo hay que escribir este código hash, sino que después lo tenemos que leer para poder verificar que coincide. Ahí aparece un simbolito en cada documento que nosotros tramitamos en la administración, aparece el loguito de Ethereum con un simbolito verde diciendo coincide, no ha sido alterado. Cuando el simbolito está en rojo, quiere decir que el documento fue alterado y no coincide con el original. Y como conclusión, la implementación de blockchain en los procesos administrativos nos permitió encontrar nuevas formas de garantizar transparencia y tener un Estado moderno, sustentable y cercano a la sociedad. Ya está, ahí estamos. Te hago una consulta, Fernando. Sí. Hace poco leí que había habido a un empleado del ATM que había sido desafectado porque se había adulterado algún tipo de, no me acuerdo si eran declaraciones juradas o una moratoria de unos pagos. ¿Tuvo que ver con esto o fue anterior a la aplicación? Fue anterior a la aplicación eso. Fue anterior a la aplicación. Creo que fue en el año 2018, no, antes. 2015, fue antes. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, por supuesto a todos los participantes, pero el senador Pablo Priore va a decir unas palabras de cierre. No mucho más para decir, muchas gracias por venir, gracias por enseñarnos. Creo que nos queda mucho en la administración por aprender y por mejorar. La idea es seguir trabajando desde acá en la legislatura en todo lo que es modernización del Estado y seguir capacitándonos y aprendiendo para, como dije, tener una mejor provincia, mejor administrada. Así que gracias y seguramente los vamos a seguir molestando en la medida de sus posibilidades para que vengan y nos ayuden y nos acompañen en este proceso que lo que hace es tratar de mejorar lo que día a día tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias a todos.